Hola, ¿cómo estamos? Espero que estén muy bien. Hoy traigo una charla súper interesante que creo que absolutamente todas las mujeres, sin importar la edad, deberían de escuchar, porque vamos a hablar hoy de la menopausia. En particular, el enfoque de la charla es qué hacer los años antes, es decir, desde la juventud, para reducir el impacto de la sintomatología que trae la menopausia. Así que va a ser una charla fascinante que creo que van a poder integrar y aplicar las chicas desde muy joven, y si vas a transicionar por esa etapa o lo estás haciendo ahora mismo, pues que también te va a aportar muchísimo. Para la charla de hoy traigo a un invitado muy especial, el doctor Joaquín Puerma, endocrino, especialista en este tema. Así que únanse, dejen sus preguntas, sus dudas, porque creo que va a ser realmente interesante todo lo que le vas a poder aportar y todas las respuestas que va a poder dar. Pues eso, te Vale, decía pues que con nada. mucha ilusión, muchas ganas de tenerte por aquí y poder contar contigo para poder darle respuesta a todas estas preguntas que nos han ido dejando. Así que muchas gracias por unirte, y también, bueno, disculpas a ti y a todos porque tuvimos que reagendar esta charla que se suponía que iba a suceder el mes pasado. Pero bueno, yo he pasado por el fallecimiento de mi abuelita, entonces con todo el trajín y lo que conlleva, pues ha sido la verdad realmente complicado colocarlo en la agenda, y por fin lo hemos conseguido, así que muchas gracias también por tu flexibilidad. Pues sí, a ver, para este tipo de cosas siempre hay que ser flexible y siempre hay que entender a la gente como es un mínimo humano. Pues Y nada, gracias. bueno, vamos Sí, a por ello. ¿Cómo quieres que le empecemos? estaba ¿Preguntas tú, contando, yo? sí, le Ujú. estaba contando a la gente un poquito sobre ti, que acompañas a personas con problemas hormonales y demás, para que entiendan su cuerpo, para mejorar sus hábitos, su salud. Y bueno, estaba comentando antes que el enfoque que le estamos dando a esta charla, o el que yo le quiero dar en particular, es que no sea solamente una charla enfocada para mujeres que ya están en ese periodo de la menopausia, sino enfocado a todas las edades, es decir, Sí. para que aprendamos desde jóvenes qué es lo que podemos hacer para ir luego reduciendo el impacto de los síntomas que trae la menopausia. Y cuando lo compartí por mis redes, y yo que intento divulgar un poco de estos temas y demás, lo que les contaba a mis seguidores era que al final esto es algo por el que pasamos todas las mujeres, pero se habla muy poco de ello hasta que llegas a esa etapa de vida. Entonces, creo que es súper importante que, sabiendo el impacto tremendo que tiene en nuestra salud y cómo impacta en todos los hábitos de nuestra vida, pues a nivel de salud mental, nuestro cuerpo, los cambios físicos, nuestras relaciones incluso, que creo que hace falta pues más educación, que es algo que falta, que no se nos informa, que no se nos enseña desde pequeños. Tenemos como esa falta de educación sexual, hormonal. Y claro, de cuando somos jóvenes es como que eso lo dejamos en el olvido porque pensamos que queda muchísimo para que eso suceda, y pues no nos preocupamos. Y al final, pues todo lo que hacemos de jóvenes va a tener también un impacto en cómo se va a desarrollar la menopausia y cómo van a ser los cambios hormonales en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, yo que antes me dedicaba a la criminología y trabajaba en la igualdad de género, ver todas estas pues desigualdades que se crean en la ciencia, en la medicina y demás, es algo que a mí me frustraba mucho porque veía que hacía falta y que no se estaba dando importancia. Y ahora que me dedico a trabajar como instructora de Pilates y trabajo con muchas mujeres que están en esa etapa de vida, pues claro, veo el enorme desconocimiento que hay en cuanto a estos temas, y que les pilla un poco como de sorpresa, que no se lo esperan o que incluso no llegan a entender su cuerpo porque no sabían ni siquiera cuáles eran los síntomas que se tenían que esperar. Entonces quiero que esta charla hoy y las explicaciones que tú vas a dar pues aporten en ese sentido, para que ayude a las mujeres a entender esos cambios por los que vamos a pasar a lo largo de nuestra vida, que no nos pille por sorpresa, perdón, a los 50, sino que desde jóvenes ya empecemos a cuidarlo y sepamos cómo descifrar cuáles son los síntomas, porque a veces llega mucho más temprano de lo que nos esperamos también. Así que bueno, quiero eso, que sea como un poco para darle esa visibilidad, ese conocimiento, y que tengamos en cuenta que todo lo que hacemos desde ya, desde que tenemos 20 y algo, por así decirlo, va a repercutir en el desarrollo de la menopausia, que es una etapa súper importante también. Así que
Si estás de acuerdo tú y le damos ese enfoque, pues vamos allá entonces. Supuesto. Me parece un enfoque bastante adecuado y cosas que comentas yo también la verdad que las tengo en mis pensamientos, como lo del sesgo de género en medicina y Ujú. luego también el ocultar esta etapa de la mujer, porque aunque esté totalmente mal dicho y esté fuera de lugar, se considera como esta etapa en la mujer no es fértil, como que la mujer puede incluso no ser útil o no tal, por lo cual no es importante, ¿no? No, y luego es como muy tabú porque es como la parte en la que la mujer se encuentra peor, la parte en la que no está del todo bien. Y luego el sesgo de medicina, o sea, si por ejemplo la menopausia la tuviéramos los hombres o cosas así, sí que a lo mejor se podría haber estudiado un poco más si nos reflejamos en otras enfermedades que tienen un predominio poblacional mucho más masculino. Total, sí, Eso es puede lo mismo que pasa pasar. también, pues en mi caso yo que padezco endometriosis, también pasa lo Ujú. mismo. Si los problemas relacionados con la regla de la menstruación o ese tipo de dolor o de enfermedades las tuvieran los hombres, probablemente ya habríamos encontrado la solución. Que volviendo a lo que te decía antes, cuando yo me dedicaba a la igualdad de género, pues para mí era súper frustrante ver que hacía falta tanta investigación y que no se le estaba dedicando y, por ejemplo, a otras enfermedades muy comunes como es el cáncer sí que se le investiga mucho, pero la endometriosis que la tienen como en torno al 20% de las mujeres, es decir, una gran parte de la población, no sucede. Y en este caso es que la menopausia lo pasamos todas, o sea, es que debería de estar mucho más investigado, visibilizado, que se eduque desde pequeña a las mujeres cuando empezamos con las reglas, que es lo que va a suceder más adelante, o sea que ojalá hoy aportemos un poquito a darles esas respuestas, ¿no? Y aportemos ese granito de arena que creo que va a venir súper bien. Pues sí, pues sí, Así que bueno, totalmente. pues vamos allá. Las preguntas que vamos a hacer hoy, o que le voy a hacer yo a Joaquín, son preguntas que he ido recopilando, que me han dejado chicas que me siguen, pero por favor siéntanse libres de si están escuchando esta charla y quieren también ustedes añadir o comentar o dejar preguntas, que lo pueden hacer también por los comentarios y yo las iré añadiendo, ¿vale? Entonces, para empezar un poco y poner en contexto a la gente, porque parece como que conocemos la menopausia, Joaquín, pero yo creo que en realidad no tanto como deberíamos. Para ponerles un poco en contexto, me preguntaban que qué diferencias hay entre todas estas palabrejas de la perimenopausia, premenopausia, menopausia, postmenopausia. O sea, qué diferencias hay y en qué cronología suceden las cosas cuando viene una detrás de la otra. Vale, a ver, muchas veces nos referimos a la menopausia como si fuera un punto exacto y más bien, como casi todo en la vida, acaba siendo un juego de matices, un juego de grises. Primero va a venir la premenopausia o la perimenopausia, que son los años previos a la menopausia, donde los ovarios empiezan a funcionar de una manera un poco más irregular. Puede haber algunos síntomas, como que los ciclos se van haciendo más cortos, más largos, en general más irregular, hay cambios de humor, hay más insomnio, hay más fatiga, aunque todavía hay menstruación, el cuerpo ya está como nos avisándonos de que va a pasar algo, ¿no? Como que está empezando a fallar la máquina. Luego llega la menopausia. La menopausia, desde el punto de vista académico, lo definimos como menopausia, es cuando estamos 12 meses consecutivos sin menstruación. Y iniciaría o marcaría el inicio oficial de esta nueva etapa. Y luego entraríamos en la posmenopausia, que serían donde los niveles hormonales ya están en una nueva línea base, es decir, mucho más bajos los estrógenos y los progestágenos, y algunas molestias pueden llegar a desaparecer, es decir, el cuerpo se va acostumbrando a esos nuevos niveles bajos de estrógeno y de progestágeno y como que da menos sintomatología. Con eso va la cosa un poquito peor, pero luego también podemos tener más cambios a nivel óseo, a nivel metabólico y cardiovascular si no nos cuidamos o si no hacemos nada para impedirlo. Ok, de acuerdo. Y cuando tenemos ese último manchado, esa última menstruación, aunque sean como manchados muy suaves y demás, hay que esperar hasta que ocurra la última para decir que la menopausia es como que ha terminado y hemos pasado la postmenopausia o no se mide de ese modo. A ver, yo lo que, o sea, a ver, vemos el último sangrado, pero esto no sabemos que va a ser el último, tenemos que esperarnos como Claro, que 12 por meses. eso Otros digo que 12. sí. Ujú, vale. Claro, claro, o sea, es último sangrado y 12 meses después, sin haber tenido un sangrado, es cuando ya es oficial. Pero bueno, se va como viendo, ¿no? También podemos tener pistas analíticas, ¿no? Muchas veces a los médicos nos piden pistas analíticas y sí que son como orientaciones, sí que son como pistillas que nos va dando el cuerpo, que nos va dando los niveles de hormonas, sobre todo en elevación de hormonas hipofisarias que controlan los ovarios, que se elevan porque cada vez están funcionando peor, pero tenemos que esperarnos 12 meses para decirlo con todas las letras. Si ya llevas 10 9 y ya tienes una edad avanzada,
se puede dar por hecho, pero pues, por eso he dicho definición Claro. académica. Claro, sí, sí, que más o menos tienen que darle ese año como para concretarlo. Mm. Ujú. Vale, ok. Y después, en cuanto a nivel hormonal, las chicas preguntaban qué es lo que sucede en el cuerpo para que desaparezca esa menstruación y empecemos en esa etapa de menopausia. Y si de algún modo eso es algo que se puede también provocar, es decir, si nosotras sin querer nos lo podemos provocar o con algún tipo de medicación o algo así. No, no parece, o sea, no parece muy probable. Si más bien tiene mucho componente de factor genético, es decir, si tu familia han tenido antecedentes de menopausias precoces, sí que vas a tener más predisposición a hacer menopausias precoces. Poquito antes de 45 años, que siempre está el margen ese dentro de la salud de más o menos 2, 3 años. ¿Qué es lo que pasa exactamente en la menopausia? Pues sobre todo es que se agota la población ovocitaria, es decir, ya no hay ovocitos, ya los ovocitos no se llegan a estimular porque no hay ovocitos sanos, porque la población de ovocitos con la que vive una mujer es la misma que tenía cuando salió del vientre materno. Entonces, todos esos ovocitos se van entre muriendo, activando, no activando del todo, y al final, cuando llega el periodo de la menopausia, que no llegan a activarse a pesar de esas señales más fuertes de hormonas hipofisarias, cada vez tienen que recurrir a ser más fuertes para poder activarlo, pues no llegan a tener una menstruación. Y con todo eso, al no tener cuerpo lúteo, al no tener ovocitos, pues cada vez la producción de estrógenos, progesterona, incluso también, que es importante en la mujer, de hormonas sexuales masculinas, como puede ser la testosterona, pues van bajando. Esto hace que no solamente no tengamos menstruación, sino que también nos va a influir en el estado de ánimo, la piel, el deseo sexual, metabolismo, los huesos, la memoria. Son cosas que vamos viendo y que podemos mejorar con ciertas medidas, entre ellos vida, suplementación, medicación, todo esto, pero bueno, ya probablemente sea la siguiente pregunta de la charla. Vale, sí. Sí, genial. Y después en cuanto a lo de provocar la menopausia, creo que algunas chicas me lo estaban preguntando con respecto a, por ejemplo, cuando te tomas algún tipo de medicación, que a lo mejor lo pueda acelerar o incluso una me preguntaba que si lo puedes hacer de forma quirúrgica, en plan, si tienes una menopausia quirúrgica, pues a lo mejor por retirarte algún órgano y demás. Ah, vale, bueno, sí, pero eso sería, técnicamente sería no tener ciclos, como por ejemplo algunas personas que se hacen Ujú. esterectomía, si te hace una anexotomía, es decir, si te quitan los ovarios, o sea, hay que diferenciar lo que nosotros entendemos por irnos un poco más a la base. La menstruación per se, lo que nosotros vemos de forma visible es la descamación del endometrio. Al tener la descamación del endometrio, eso acaba saliendo, la sangre, las células acaban saliendo y se acaba viendo automáticamente. Pero si, por ejemplo, una endometriosis o por una endometriosis muy grave o por un cáncer de útero, hay que retirar el útero, pues eso se produciría una menopausia quirúrgica, pero si se respetan los órganos productores de hormonas, que serían los ovarios, pues todavía tendríamos niveles hormonales de mujer fértil. Lo único que pasa es que no tendríamos esa citicidad, tendríamos otras alteraciones, tendríamos cambios también hormonales, pero no tan marcados como podría ser una menopausia. Y respecto a medicaciones que puedan producir una menopausia, sinceramente, no te lo puedo decir con seguridad, pero creo que de forma significativa no creo que se pueda modificar mucho eso, porque responde más a población ovocitaria y todo eso. No sé si a lo mejor, o no sé si habrá algún estudio, o se puede ocurrir ahora, de estimulaciones para FIT que agoten un poquito más la población ovocitaria un poquito antes de más de la cuenta debido a la gran subida de hormonas que pueden llegar a producir o de la hiperestimulación que a veces pueden llegar a producir, pero desde el punto de vista de medicaciones que acorten la menopausia, pues no, o Vale. que acerquen la menopausia. Incluso cuando tienes un tratamiento de anticonceptivas de forma continua, que así no te baja la regla nunca, no es como una menopausia inducida tampoco. No, Vale, eso no sería menopausia, eso sería una inhibición claro, del crecimiento del endometrio, no es exactamente menopausia. O sea, vale. menopausia es a cierta edad, con cierto nivel de hormona y con ciertos Ok. condicionantes. O sea, el hecho en sí que tú tengas anticonceptivo es algo diferente. Ok, sí, es como que comparte a lo mejor síntomas porque los síntomas que puede llegar a tener son similares. Yo, por ejemplo, he estado con una pauta continua para tratar la endometriosis, entonces, claro, la sintomatología que yo tenía se parecía un poco a lo que me contaban algunas alumnas mías que sí que estaban ya en la menopausia, pero claro, el cuerpo realmente está funcionando diferente a pesar de que a lo mejor compartas algún síntoma, ¿no?
pero es que, sinceramente, las enfermedades no son, los síntomas de las enfermedades pueden ser Claro, parecidos, pueden ser tal, pero las causas son totalmente diferentes. Es más, probablemente tú al tener endometriosis tenías un hiperestrogenismo, es decir, tendrías más estrógenos de la cuenta, que los sintieras de una forma parecida, no, ujú, no creo que sea misma enfermedad o parecida, sino simplemente que hay veces que cansancio puede ser incluso por hipo y por hipertiroidismo, y son enfermedades que son sí, contrarias. sí, no, está bien saberlo porque cuando trabajo con mujeres que tienen problemas de salud hormonal, adenomiosis, endometriosis, muchos de este estilo, claro, ellas tienen como esta cosa de, no, que es como una menopausia inducida y hablan de este tema de, no, es que como si me hubieran ya inducido la menopausia, pero ahora entendiéndolo tiene todo el sentido, entonces también es bueno como aclararlo para que tampoco cree confusión en la población y demás. Vale, genial. Y bueno, ya en el momento cuando llega ya la menopausia, muchas mujeres me preguntaban, ¿a qué edad comienzan los cambios y por qué varía tanto entre las mujeres? Porque algunas veces es como súper temprano y en otras es como muy, muy tarde. Entonces es como que no hay una regularidad en la población, sino que es muy variante. Y ellas me están preguntando también, aparte de a qué edad o más o menos, a qué se debe que a unas mujeres les pase de este modo y a otras diferente. Pues son por varios factores, son por factores genéticos, factores de propia población ovocitaria, si naces con más población ovocitaria, pues vas a tener más ciclos, y luego por, no sé si estilo de vida también puede influir un poco, lo vamos viendo, o sea, o sea, la edad promedio de menopausia en el momento actual creo que eran de unos 51 años, pero puede comenzar entre los 40 y 55. Y luego también depende mucho, como es una cosa subjetiva, no digo que sea importante, pero que es subjetiva, depende mucho de cuándo las mujeres empezáis a notar los síntomas. Hay gente que lo nota a los 42, hay gente que lo nota a los 50. También depende mucho de cómo tengas tu estado de salud basal, cómo te encuentras tú desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico. Pequeñas variaciones que tú Ujú. tengas, un cuerpo que está más sano lo va a notar menos y un cuerpo que ya está ramplón o que ya está con alteraciones lo va a notar más, ¿vale? O sea, Claro. y siempre hay cierto tipo de personas que tienen más sensibilidad a los cambios. Yo tengo una teoría, no es muy científica, pero creo que puede aplicar, es que el cuerpo es muy bueno para aguantar niveles relativamente bajos, relativamente altos de hormonas, pero si son estables el cuerpo lo que acaba teniendo mucha más sintomatología o acaba dándole más guerra, más disconfort, son los cambios bruscos. Cambios bruscos en función tiroidea, cambios bruscos en hormonas sexuales. Esos cambios bruscos, el cuerpo tarda más en adaptarse, tarda más en generar mecanismos adaptatorios y con eso sí que sufre un poquito más. Pues en ese tipo de personas que esos cambios, esas variaciones, como tienen más sensibilidad, tienen más sintomatología. Claro, sí. Y me imagino que también el tema de los hábitos, lo que estabas comentando, ¿no? Si una persona lleva toda la vida haciendo ejercicio, cuidando su Sí. alimentación, todo este tipo de cosas, sus niveles de estrés también, si es una persona que tiene unos niveles de estrés muy altos, todo esto influye en cuándo se pueda desarrollar, que a lo mejor, aunque tú tengas cierta genética, que lo puedas como adelantar, atrasar, etcétera, ¿no? Más que cuando se pueda desarrollar, que tengas una sintomatología menos Vale, marcada, ¿vale? Por ejemplo, poner un ok. ejemplo de lo que está más estudiado, la realización de ejercicio físico, personas que hacen ejercicio, mujeres que hacen ejercicio Ujú. físico, reportan niveles de calidad de vida, es decir, como intentar medir algo subjetivo, pues los médicos hemos intentado hacer encuestas, porque no vamos a hacerlo solamente la escala de Carita. Entonces, ese tipo de encuestas, las mujeres que hacían ejercicio, como que notaban menos los estragos de la menopausia de forma generalizada, ¿no? Y es un buen punto donde partir para las personas que están pasándolo mal, que tienen muchos sofocos, que tienen mucha sintomatología, mucha variación emocional, ¿cómo pueden mejorar? Pues una de las maneras que hay es la realización de ejercicio físico de cualquier tipo. Ujú, sí, bueno, es que al final siempre pasa en las charlas cuando estamos hablando de diferentes temas, siempre volvemos a lo mismo, que son los hábitos saludables, porque son pues los factores que te ayudan a llevar mejor, peor situaciones, enfermedades, de todo lo que hemos charlado aquí. Al final siempre los hábitos saludables se vuelven como algo súper clave y acabamos siempre concluyendo de la importancia que es de cuidar esos hábitos para poder sobrepasar el que sea el tema que estemos hablando en ese momento Mm, y aquí lo mismo, al final eso es súper importante para reducir un poco el impacto de la sintomatología, ¿no? efectivamente.
Eso es. Y bueno, con respecto también a los síntomas, algunas chicas me preguntaban cuáles son como los síntomas para tenerlos más fácilmente identificados cuando va llegando la etapa y también cómo puedes lidiar con ellos, aparte de lo que acabamos de comentar, de los hábitos y tal, pero cómo aprender a lidiar con ellos y si siempre es necesario buscar un profesional para ayudarte a lidiar con ellos o depende, en algunos casos es necesario, pero no siempre. ¿Cómo funciona en ese aspecto? Vale, y desde ese punto de vista, la sintomatología de la menopausia es súper, súper, súper variada. De la post y de la Ujú. menopausia, que no acaba siendo todo el mismo proceso. Entonces, por ejemplo, para sofoco hay suplementaciones muy buenas, han salido medicaciones muy buenas, aunque hay que tener hay que tener un manejo médico estrecho, únicamente para sofoco. Si tienes muchas alteraciones emocionales, si tienes mucha bajada en la libido, si tu test de calidad de vida ha bajado mucho. Por ejemplo, la Asociación Española de Menopausia genera test, lo mismo, volverlo lo subjetivo, volverlo objetivo para tomar decisiones. Ha generado test en el cual tú te haces un autotest. Normalmente pues los test suelen salir positivos de que tienes bastante sintomatología y podemos valorar si primero que te siga un profesional que te pueda ayudar para la menopausia o incluso ya con ese test considerarte o no candidata o que el médico te pueda considerar o no candidata a terapia hormonal sustitutiva. Cuando hay mucha sintomatología, cuando hay una afectación de tu calidad de vida muy marcada, yo sinceramente desde mi punto de vista, en el mundo en el que vivimos, en el que a las mujeres de 50 años se les sigue exigiendo tanto como a las mujeres de 30, y esto también aplica bastante a los hombres de 50 años se les exige tanto como a los hombres de 30, aquí no creo que haya sesgo de género, sino más bien la sociedad en la que vivimos, pues sinceramente no estamos hechos, no estamos cableados para vivir tanto tiempo, pero en el mundo en el que vivimos eso no es excusa, ¿no? No te va a decir, ay, tienes 50 años, no, te voy a dejar en la cueva cuidando a los nietos o cuidando al resto de niños. En este tipo de cosas nos metemos bastante caña y creo que si tenemos mucha sintomatología, lidiar también con eso de forma gratuita sin poner una solución, pues la verdad es que no lo veo. Entonces yo en ese tipo de personas sí que abogo bastante y cada vez se está viendo que es más segura por terapia hormonal sustitutiva, en el caso de que la sintomatología interrumpa mucho tu vida. Claro, sí, es como para ayudarte un poco a transitar esa etapa Sí, mejor, ¿no? sí, o sea, Ujú. no va a ser para siempre, no va a ser para siempre, no va a ser una cosa que sea toda la vida, porque porque el riesgo de el aumento de riesgo de cáncer ginecológico sería demasiado marcado, no estaríamos jugando bien en el balance Mm, riesgo-beneficio, pero, pero sí, yo en este tipo de cosas cada vez se está viendo que es más segura, sí, cada vez hay mejores métodos, cada vez hay cosas más tal y cada vez la gente reporta mejor subidón de calidad de vida. O sí, sea, personas que me comentan, oye, mira, yo antes de tomar esto, antes de tomar esta suplementación o esta medicación, yo odiaba a mi marido, por ejemplo, por un caso que cambia mucho la vida, joder, que es tu pareja, que es la que convives todos los días. Yo odiaba a mi marido o me caía mal y después de la medicación, pues ya tengo mi relación normal, no es un filtro de amor, pero que cambia a nivel mental porque en los cerebros femeninos y los masculinos tienen muchos receptores de hormonas sexuales, eso también cambia mucho, no lo tenemos tan claro, ¿no? Vemos más lo físico, ¿no? La caída de piel, la pérdida de calidad de cabello, bueno, la pérdida de calidad de cabello, la pérdida de calidad de piel y la caída de cabello, todo, pero no valoramos tanto la parte mental, la parte emocional, porque yo también creo que es bastante, bastante importante. La calidad de sueño también empeora muchísimo en la menopausia. Hay ciertos suplementos que pueden ayudar, por ejemplo, casi todos los suplementos que yo recomiendo para ese tipo de cosas, cuando no quieres escalar a terapia hormonal sustitutiva, solamente suelen ser nocturnos, se acompañan de melatonina, que también va bastante bien, y con algunas sustancias como isoflavona o centífuga ramifigosa, que nunca me sale bien el nombre, que también ayudan muchísimo a mejorar sofoco y a mejorar calidad del sueño. Son cosas que desde el punto de vista de sintomatología hay que ponerse en una consulta, no se puede decir que hay café para todo en ese sentido. Hay que ponerse en una consulta y hay que verlo de forma detallada. sí. Es que eso es algo súper importante. Yo cuando hablo con las chicas, las señoras con las que yo trabajo y demás,
Es algo que he notado con el tema del tratamiento hormonal. Veo que varía mucho la opinión que tiene la gente y también depende mucho del país. Yo viví en Londres 10 años, me mudé hace un añito aquí a Alicante y allí, por ejemplo, estaba como muy normalizado que las mujeres en la etapa de la menopausia tuvieran la terapia hormonal y estaban súper contentas porque les ayudaba un montón a transitarla, les reducía muchísimo pues toda la sintomatología y demás. Y en cambio aquí en España o en otros países, porque tengo alumnos en muchos países, como que noto que hay un poco más de miedo porque todavía no está normalizado, es como que no se da de forma tan común. Entonces, claro, la gente tiene un poco pues, de respeto de lo que pueda significar tomar hormonas y tal. Y este fin de semana mismo que estábamos en un retiro, una de las chicas de las participantes que estaba en esa etapa me lo estaba comentando que tenía toda esta sintomatología en relación al sueño, sequedad vaginal, todas estas molestias que suelen tener las mujeres y que por más que ella hacía como que no notaba cambios. Y estuvimos hablando de hecho de los suplementos y tal, y yo creo que siempre debería ser como de la primera solución buscar algo natural y luego ya si ves que no te ayuda pues tirar siempre por terapia hormonal, pero bueno, que está ahí para ayudar al fin y al cabo y cada vez tiene más evidencia científica, entonces Y no hay que más descartarla al seguridad. 100% por miedo porque puede ayudarte y facilitarte y como tú bien dices es para una época de tu vida, no es para siempre, así que lo que está ahí pues hay que usarlo también, ¿no? Así que es muy interesante que tengan como a estas alturas ya que tengan como esa ayuda que les puedan aportar a las mujeres, que no es que hagamos este camino solas, sino que hay profesionales y que hay terapia para ello y demás, así que genial. Y justamente hablando de los suplementos, te iba a preguntar por ello, porque también es algo que me preguntaron, si hay algún tipo de suplemento en concreto que es como algo general, que se puedan tomar todas, o si tiene que ir muy pautado dependiendo de la sintomatología individual de cada una, o incluso los años previos durante pues, nuestra etapa fértil, si hay algo que debamos estar tomando para ayudarnos después con la menopausia. A ver, respecto a evidencia y todo eso, isoflavonas de la soja, creo que ya casi está metido dentro de guía, que por ejemplo, bueno, voy a decir marcas comerciales, no me parece elegante, pero isoflavonas de la soja mezclado con melatonina, creo que está bastante bien y quien pueda entender se va a dar cuenta que cuál he dicho yo. Y luego la que he comentado yo, centrífuga remicinosa, que tiene ese nombre imposible, que también va muy bien. Sobre todo yo la utilizo un poco de segunda línea cuando la persona tiene hipotiroidismo para no meter demasiada soja en su vida, que no acaba siendo del todo correcto, porque quizás súper suplementar con soja al final puede que no sea del todo válido en este tipo de pacientes. Luego también aceite de onagra, también a veces va bien. Y luego otra cosa que también yo recomiendo mucho, sobre todo en el caso de sequedad vaginal o sequedad de mucosa o incluso problemas a nivel de intestino delgado, es el omega 7. El omega 7 va muy bien para, que es también conocido como aceite de espino amarillo, va bastante bien a nivel y es bastante potente a nivel de mejorar la lubricación en esa zona, cosa que ayuda mucho. Luego ya, pues, otros suplementos que también pueden venir bastante bien, pues magnesio, vitamina D, omega 3, pero ya van siendo como más generales para una persona en general, no tanto para el momento vital. Claro, sí, que me imagino que también dependerá de la sintomatología que tiene cada mujer, que se les pautan unas Mm, cosas u otras, porque no vas a suplementar así, porque sí, 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 a lo mejor no tiene síntomas sí, relacionados a lo que el suplemento le puede ayudar, ¿no? Ujú. claro, o sea, decir, o sea, la solución muy fácil, la solución marketingiana o el mensaje simplista de Instagram sería decir, no, tómate, si tienes este problema, Claro, tómate esto, tómate estas tres claro. cosas. Sinceramente, nunca es así, Mm. no debería de ser así. Siempre pues, necesita un análisis, un hablar con esa persona y todo eso. Sí que se puede decir a grandes rasgos que suele ser lo recomendable, pero siempre hay que sentarse con la otra persona y Sí, decírselo. total, yo siempre cuando hablo de suplementación y estos temas en las redes, porque al final yo llevo años suplementándome por esto de la endometriosis, también por mi trabajo, porque tengo un trabajo que es físico, que requiere un rendimiento físico, siempre lo reitero cuando publico cosas de recuerden que esto tiene que estar pautado pues por una nutricionista, un endocrino, un ginecólogo, dependiendo de cuál sea tu situación y también pues con analíticas, o sea, te estás basando en algo, no te lo tomas porque sí o porque tú tienes un síntoma y como tu amiga también le funcionó eso, pues te lo vas a tomar tú y replicas lo que hace la gente. Entonces hay que tener cuidado porque hoy en día con las redes y demás, cualquier cosa que nos tomemos algunos, es como que la gente dice, ah, pues si a ti te funciona, yo también me lo empiezo a tomar y no siempre Ujú. es lo idóneo, ¿no? Tienes que también pautar de forma personalizada, que es lo ideal.
Entonces sí, es Sí. importante recalcarlo. Y luego con respecto también al tema de, bueno, nutricional, la alimentación también, ¿consideras que hay que usar algún tipo de alimentación que sea más recomendable? Pues, por ejemplo, cuidar de tomar más cosas que sean antiinflamatorias o alguna cosa que tú podrías decir que antes de la menopausia y durante podría venir bien. Vale. Respecto a esto sí que hay algo más de estudio, o se ha hablado un poquito Ujú, más. O sea, priorizar una dieta de perfil antiinflamatorio o una mediterránea de perfil antiinflamatorio creo que está bastante bien y a nivel de ayuda se ha visto que mejora bastante, tanto si tienes enfermedades como si eres una persona sana. Que sea rica en micronutrientes, eso es un poco, si es mediterránea o si es antiinflamatoria, acabaría siendo rica en micronutrientes, ya que estamos priorizando alimentos con densidad nutricional y con bastante buenos colores, todo eso, que al final acaban siendo las vitaminas. Y luego otra cosa muy importante que en la mujer no se suele valorar mucho, se suele dar un poco como de lado, con suficiente proteína, ¿vale? O sea, muchas veces las mujeres no acaban llegando a los requerimientos de proteína, el 0,8, el 1, el 1,2, quedan como lejísimos y ya ni hablar si haces ejercicio y necesitas algo más, pues sí que hay que meter proteína en cada comida, en cada plato. Eso yo creo que es bastante importante, en torno a 20, 30 gramos de proteína en cada plato. Si tienes perfil de comida de 3, 4 veces al día, creo que está bastante bien y acabamos cumpliendo objetivos de proteína y nos ayuda mucho a tener una dieta más saciada, ayudarnos a controlar mejor el peso, a mantener mejor la masa muscular, ya que en esta etapa de la menopausia, con menos hormonas, tanto estrógenos como testosterona también, que también es importante en las mujeres, pues la disminución de la masa muscular acaba siendo ujú. importante. Y esa disminución de la masa muscular conlleva muchos problemas desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista de no saber controlar bien el peso, muchos problemas. Entonces, para mantener esa masa muscular, meter bien de proteína está bastante bien. En perimenopausia y en menopausia también hay que tener mucho cuidado con el calcio y la vitamina D, porque ya según cómo hayamos tenido nuestra vida, según cómo hayamos tenido de ejercicio, la densidad ósea Ujú. puede ser peor. Entonces, para mantener esa densidad ósea, ya que venimos de antes de menopausia, cuando ya dejamos de tener niveles altos de estrógeno, venimos con X nivel de densidad ósea y sobre ese nivel, probablemente ya venía en caída, va a ir bajando, pues sobre eso vamos a intentar que esa bajada sea lo menor posible, ¿no? Con suplementación con vitamina D y con calcio. Hierro, magnesio, omega 3 también podrían venir bien, pero no hay dietas perfectas y tampoco hay suplementación para todo. Sí. Pasa con todas las cosas de Eso es salud. algo de lo que hablo yo, de hecho, mucho con mis alumnas, porque al final trabajo con muchas que tienen osteopenia, osteoporosis y demás. Y claro, la suplementación ahí se vuelve una parte fundamental, aparte de todo lo que es el entrenamiento de fuerza, darle ese impacto para que se regenere un poquito esa densidad ósea. Y también la sarcopenia es algo muy común, de lo que se habla poco, esa pérdida de la masa muscular, porque hay no sé ni cómo llamarlo, pero digamos esta creencia de que cuando llegas a una cierta edad, como ya tu cuerpo empieza a cambiar y empiezas a engordar y tal, es como que ya no merece la pena hacer ejercicio y las mujeres se abandonan. Y es al contrario, es cuando más tienen que hacer ejercicio, aparte de que deberían de hacerlo a lo largo de toda la vida, pero cuando más incluso es en esa etapa en la que empieza a ser tan fácil desarrollar sarcopenia, osteoporosis, etcétera, es cuando más deberían de estar entrenando y cuidándose. Entonces yo insisto mucho en eso, no abandonarse cuando llega esa etapa, sino al contrario, estar ahí súper encima de sus cuerpos y cuidarse mucho, no por una cuestión de exigencia ni disciplina, ni mucho menos, sino al revés, es porque te estás evitando el desarrollo de enfermedades y demás que luego te pueden hacer el día a día un poquito más Sí, complicado. Entonces es súper importante y la alimentación y la suplementación, por supuesto, que juegan ahí un factor fundamental, pero se habla poco también, por ejemplo, de esto de la sarcopenia. Yo cuando intento como educar a mis alumnas y les hablo de la osteoporosis y todo, es como que la osteoporosis, algunas lo conocen, el tema de que la densidad ósea va a bajar con la menopausia, pero por ejemplo el tema de la sarcopenia no lo conocen muchas, ni saben que la masa muscular va a cambiar tanto y tal. Y el enfoque siempre es, no, yo entreno pues para no engordar, para no tener tanto peso, porque me quiero ver bien, siempre es como el factor estético, pero hay que pensar también en lo interior, que es lo que no se ve y es incluso más importante, ¿no? Y hablando sí. precisamente de eso, de la ganancia de peso, es algo que se repite lógicamente mucho entre las mujeres de esa población.
Te iba a preguntar si podrías explicar un poco por qué sucede que a las mujeres siempre es como que cogemos peso en zona de abdomen, caderas, en esa etapa, ¿a qué se debe? Y si hay algo que también se puede hacer como para contrarrestarlo, más allá de nuevo de lo estético, porque para mí eso siempre es lo menos importante, por una cuestión también de salud, de que no te deportes cogiendo peso ahí sin control, ¿me entiendes? Si lo pudieras explicar un poquito sería genial. Sí, a ver, cuando se pasa la menopausia, o sea, siempre conforme vamos cumpliendo años, va a ocurrir, a no ser que pongamos algunos factores en medio, va a ocurrir una disminución del metabolismo basal. Esa disminución del metabolismo basal va a ser porque vamos a tener menos agua, porque vamos a tener menos actividad, porque nuestras actividades son cada vez más sedentarias, no es lo mismo las actividades que hacíamos con 15, 14 años, que estábamos moviéndonos mucho más, que las que tenemos con 50, que quieras o no, somos como más pasivos, también una actitud un poco más pasiva. Luego, con el paso de los tiempos, la pérdida de masa muscular, que vamos a intentar que no sea tan grave con el ejercicio físico, pues igual eso disminuye el metabolismo basal. Nosotros pensamos que los gastos que nosotros tenemos son de lo que nosotros hacemos. Y eso no es cierto desde el punto de vista cuantitativo. O sea, el porcentaje de gasto energético de nuestros cuerpos, lo que gastamos solamente por vivir, es muchísimo más de lo que podemos gastar haciendo ejercicio. O sea, la cantidad de calorías que nosotros podemos gastar haciendo ejercicio, incluso metiéndonos caña, incluso dando un ejercicio que se sale un poco de lo que pueden hacer la mayor parte de las personas, no representa tanto porcentaje. O sea, lo que más porcentaje tiene o lo que más porcentaje acaba siendo relevante en el día a día es el gasto energético basal y pequeñas actividades del día a día, lo que llamamos el NEAT. Entonces, si tenemos una buena masa muscular, si tenemos un metabolismo activo, si tenemos una buena vida y tal, y nuestro gasto energético basal es más grande, nos va a ayudar a que esa ganancia de peso sea menor. No vamos a evitarla del todo, no vamos, porque quieras o no, con el tiempo pues, se acaba también tendiendo a la ganancia de peso en todos los sesos. Entonces, ese otro punto que es muy interesante. Y luego, finalmente, la disminución de estrógeno, la disminución de progestágeno y la disminución de otras hormonas sexuales hace que también tengamos menos metabolismo basal. Por esos mecanismos también se reduce la masa muscular por eso, pero per se, esas hormonas sexuales también hacen que aumenten un poco más el metabolismo. Luego, sobre lo que tú has dicho de la acumulación de grasa en ciertas zonas, también es debido a eso. Cuando las mujeres tenéis un porcentaje mucho más alto de estrógenos que de andrógenos, la distribución de grasa es más periforme, es decir, más en las zonas donde las mujeres jóvenes suelen ganar peso, que en caderas, en zonas que son incluso más fáciles de movilizar y menos cardiovascularmente peligrosas. Pero cuando se produce un intercambio, porque los ovarios dejan de producir tanto estrógeno y otras hormonas dejan de producir tanto, se produce como un intercambio, entre una bajada y un intercambio del perfil, la distribución de grasa se acaba pareciendo más a la de un hombre, que acaba siendo más difícil de movilizar, que acaba siendo más cardiovascularmente peligroso. Y entonces ese tipo de cosas también influye en esa ganancia de peso. También influye en que se haga más retención de líquidos, porque las venas son peores. Son muchos factores que hacen que el mantenernos en nuestro peso conforme va pasando el tiempo sea cada vez más difícil. Luego tiene su componente social también, ¿no? Que también creo que es muy importante. Entre todo eso, creo que es parte a grandes rasgos, de la ganancia de peso durante la menopausia. ¿Y qué cosas se pueden hacer para mejorarlo? Pues sinceramente, tener una buena preparación física, es decir, tampoco hay que hacerse una posición de bombero, pero que hay que hacer ejercicio físico, que hay que mantenerse haciendo ejercicio físico, hay que mantenerse activo, sacar un tiempo para hacer deporte, que eso en ciertas mujeres también con la política de cuidados que tenemos es complicada, ¿no? Siempre es como preguntas en la consulta, no puedo porque tengo que cuidar a X, tengo que cuidar a generación superior o generación inferior, casi nunca que se acaban cargando acaba siendo el tío. Y este tipo de cosas hace que sea más difícil para las mujeres sacar tiempo para hacer deporte, eso es súper importante. Y luego la alimentación, adaptarla al menor requerimiento energético. Tampoco llevarla a slow a cero. Muchas veces intentamos llevar el control de peso con dietas hiper restrictivas, primero que tienen las patitas muy cortas y que luego no acaban siendo tan efectivas. La gente se queja y se queja con razón, pero acaban volviendo a hacer la misma estrategia que les ha fallado. Pero bueno, intentar hacer una disminución pequeñita hipocalórica acaba también siendo
una buena idea para controlar el peso. Y eso a grandes rasgos, pero es un problema muy complejo. Sí, y suele ser como una de las mayores preocupaciones que tienen las mujeres en esa Mm. etapa, la verdad. Lógicamente, también todo lo que está en relación a las emociones, los cambios emocionales que tú decías antes, las mujeres que de repente están muy irritables con sus parejas y todo esto, ¿no? Y bueno, lo que sucede en tu día a día, pues los sofocos, la sequedad vaginal, el tema de que no tengas líbido y todo esto, pero yo creo que lo estético, el cambio físico que se genera en una mujer en esa etapa, al igual que sucede también con los embarazos y los pospartos, que es lo que yo más veo cuando trabajo con las chicas en las clases de pre y postnatal, les resulta como muy chocante no reconocerse en el espejo, verse tan diferente, la autoestima también se les ve afectada y en las mujeres en la menopausia, o sea, yo escucho mucho en las conversaciones y en clases y tal, no, es que mi marido ya no me va a querer porque claro, mira ahora cómo estoy, es que claro, yo ya no soy guapa, he engordado un montón, y entonces todo eso genera una preocupación que al final pues impacta en la vida. Entonces todo lo que estábamos hablando tú antes de los hábitos, todo esto que hay que cuidar, puede ayudarte un poquito a que el impacto sea menor, que veas menos cambios también, ¿no? Pero claro, es complicado porque son muchos factores, es multifactorial y suceden muchas cosas como para poder controlarlo absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, y con respecto también a lo que es la etapa fértil, es decir, todo lo que sucede antes de la menopausia, estabas comentando antes la importancia pues, de la alimentación, el ejercicio y todo esto, pero ¿hay algún otro hábito que tú consideres que haya que integrar en esa etapa o incluso también durante la menopausia? Algunos hábitos que tú digas, pues son súper importantes y no se están teniendo en cuenta. Yo, por ejemplo, lo veo mucho con el tema del sueño, que es como que se le da muy poca Te iba a decir justo importancia eso. y en el sueño se supone que es una de las mejores formas para quemar la grasa y perder peso, pero no sé si tú sabes o te pasa que en consulta ves que hay algunos hábitos que se están descuidando mucho y también son importantes. Vale, más, o sea, la mala calidad de sueño, la mala calidad de sueño, la mala calidad de descanso, lo que nos va a hacer más que no quemar grasa durante todo eso. Yo creo que el quemamiento de grasa durante el sueño suele tener más consecuencias de lo que hemos hecho durante el día. Por ejemplo, ejercicios tipo HIIT, Ya. ejercicios tipo fuerza, creo que acaban fomentando un poco más la quema de grasa a las 24, a las X horas posteriores. Lo que va a tener de consecuencia a nivel de peso, y también a nivel de salud, es que si las personas que duermen mal, las personas que duermen mal están más estresadas y aparte de todo eso van a tener una peor selección de alimentos, van a tener más apetito, van a tener un metabolismo basal disminuido, ligeramente disminuido de forma temporal. Entonces la mala calidad del sueño nos va a impulsar a comer peor, gastar menos y eso va a hacer que tengamos peor salud. Las personas... Uy, voy a evitar esto. Las personas que tienen que trabajar en turnos de noche están asociadas un poquito más de sobrepeso, que bueno, eso no podemos asociarlo del todo, porque también habría algunos factores socioeconómicos de ahí por medio, pero gente que tiene peor calidad de sueño, sobre todo, suele tener peor salud y más asociado a problemas de salud mental, problemas de salud físico. La gente que trabaja en turno de noche al final acaba quemando mucho, no es solamente ver. Sí. Y aparte del sueño, ¿piensas que hay algún otro hábito así que se suele escapar y que también Gestión sea súper importante? Gestión del El estrés. Gestión del estrés. estrés para mí también Mm, es fundamental, ¿no? Solamente yo, por ejemplo, por poner otro ejemplo, para aumentar el crecimiento muscular y todo eso, es súper importante los paseos por la naturaleza, los paseos suaves, el no sobreentrenar, el no sobremachacarte, también el manejo de la voz interior, de los propios pensamientos, el fomentar hábitos de agradecimiento, todo este tipo de cosas, aunque parezcan un poco hippie, un poco esotéricas, al final tienen bastante evidencia por detrás y ayudan a que las personas primero se sientan mejor, que eso, joder, es súper importante, y luego también les ayuda a tener una mejor salud. O sea, mm. personas que están acompañadas, que se sienten bien y todo eso, en general se sienten mejor, están mejor y mueren más tarde, quiero decir, ¿no? Es un factor, la soledad, por poner una cosa, es un factor de riesgo cardiovascular, a veces tan grande como el tabaco, y es una cosa que a mí te parte un poco la cabeza cuando lo lees por primera vez. Sí, total. Sí, yo creo que al final se trata de volver como a lo que es natural, a tu biología, es decir, exponerte al sol, para asegurarte también de que regulas los ritmos circadianos, por ejemplo, por la mañana, salir a pasear y demás.
estar en la naturaleza, o sea, regularte con el campo magnético que tenemos de forma natural en el planeta, estar descalzo también, hacer eso que se conoce en inglés como earthing o grounding, que también te ayuda un montón a regular pues todos los niveles de las hormonas y tal, o sea, al final no es cosas complicadas lo que tenemos que hacer para cuidarnos, solamente que la gente vive en esta vida tan apresurada donde estamos en modo hacer, trabajar, trabajar y que lo básico que antes hacían todos por naturaleza ya no se está haciendo. O sea que es cuidar las cositas pequeñas que en realidad eso 1% lo vas sumando y hace un montón en el día a día y a lo largo de tu vida también, ¿no? Ujú, sí, Que, efectivamente, o sea, muchas veces nos acaban pidiendo, o sea, nos acaban pidiendo, yo creo que a todo el mundo, nosotros mismos lo acabamos mm, haciendo, la solución mágica para cambiar totalmente tu salud, como si eso fuera, sobre todo que sea simple, sencilla y que no cambie mucho mi día a día, ¿no? O sea, como por ejemplo, dejar de comer tomate, o dejar de comer X tipo de alimento, o tomar X tipo de alimento, que es como hacer una compra, me siento bien, estoy ya haciendo cosas para mi salud. Y normalmente la mejoría de la salud suele estar más basada en cosas más a largo plazo y suelen estar basadas en muchas cosas al mismo tiempo. Es difícil, ¿no? Que haya una sola cosa que te vaya a cambiar la salud, a no ser que tengas una enfermedad súper específica, como por ejemplo mm. sea celiaquía y dejar de tomar gluten, que es lo único que se me ocurre ahora así de repente. Pero sí, sí, acaba siendo así de esta manera. Claro, que al final esto también es algo que comentamos mucho en charlas con diferentes profesionales a los que invito, que la gente lo que quiere son soluciones cortoplacistas y al final esas normalmente es como ponerle un poco de maquillaje, un parche a la situación, pero el origen o la raíz sigue ahí, entonces hay que cuidar realmente lo que es largoplacista, lo que te ayuda a tener un estilo de vida saludable a largo plazo y casi siempre son estos, son los hábitos, las cosas que son naturales, que son intrínsecas en el ser humano pero que las descuidamos o que nos llevan un poquito más de esfuerzo, como por ejemplo es el hacer ejercicio, cuidar lo que comes, etcétera. Y claro, para la gente es como, no, no, a mí dame la solución rápida, que yo quiero que este dolor desaparezca ya o esta situación se resuelva ya. Y así normalmente no llegamos nunca a buen puerto, ¿no? Sí. Pero bueno. Y con respecto a la menopausia, te quería preguntar también, Joaquín, por algunas chicas me decían que como tenían Hashimoto o, por ejemplo, endometriosis, que me siguen muchas también con esa enfermedad, me decían si la menopausia cambia, el decir, lo que es el proceso de cómo sucede, si cambia dependiendo de ciertas enfermedades o si lo tienen que afrontar de otro modo porque hay otras cosas sucediendo en su cuerpo. Y no solamente estas Mm. enfermedades, pueden ser también otras, pero sí cambia el proceso para algunas personas. Hombre, la menopausia, al reducir los niveles de estrógeno y progestágeno, se suele asociar con una mejoría de la endometriosis, una disminución de, bueno, no hay esos dolores Ya. y una disminución de los focos endometriósicos. No debería de ser eso, no deberíamos de tener que esperar a eso, tampoco deberíamos de tener que esperar como muchas veces el embarazo te cura y cosas Mm. así. Aunque acabe siendo cierto de un punto de vista pragmático, no, no me parece lógico o legítimo de un punto de vista de esperar a esa solución. Y luego sí que es verdad que si tenemos ese tipo de condicionantes, vamos a ir pues diferente. Es decir, si tenemos un peor estado de salud por otros motivos, pues normalmente vamos a tener un poquito más de sintomatología, vamos a estar un poquito más sensibles de este tipo de cosas. Pero son cosas, son casos súper individualizados que no podemos decir que directamente va a ser esto y esto. Por ejemplo, las personas con síndrome ovario poliquístico, pues dejan de tener tanto síndrome ovario poliquístico, pero luego tienen otro tipo de alteraciones hormonales que también tienen más hormonas sexuales masculinas. Mm. Acaba siendo, cada caso hay que valorarlo y no puede ser una cosa en común para todas. Ya, y entiendo también que sucede al revés, que haya o enfermedades que afecten a la menopausia, por ejemplo, pues un cáncer o algo así, que lo acelere o lo retrase o lo cambie totalmente el proceso, o eso no puede suceder. No creo, o sea, no sé si habrá, o sea, es que, por ejemplo, algo que lo pueda retrasar, dándole vuelta a la pregunta esa, Ok, lactancia. Si das más lactancia, la menopausia la puedes tener un poco más lejos, porque has tenido como menos ciclos, ¿no? Porque durante la lactancia con la elevación de prolactina, como que tal, pero otras ok. enfermedades que modifiquen la menopausia, no, no, ahora mismo no caigo, Ok, sinceramente. vale, vale, genial. Y volviendo antes a lo que estabas comentando también del estrés, me estaban preguntando algunas chicas que el estrés siempre es como un temón, que si el estrés también puede afectar en el desarrollo de la menopausia, por ejemplo,
con los niveles de estrés que estamos actualmente en la sociedad, que suelen ser bastante altos, hay algo que podamos hacer un poco pues para controlar la cronología del cuerpo en cómo sucedan las cosas, o si con el nivel de estrés que estamos teniendo actualmente lo que estamos haciendo es acelerar que suceda ese proceso. O sea, ¿el estrés tiene algún tipo de repercusión también? ¿Se hace que se comporte el Sí, cuerpo sí. diferente? El estrés a nivel de, o sea, es como eso, o sea, si ya estamos afectados de una forma basal, cuando viene un agente estresor extra, que es Mm, un agente estresor extra, que sería la menopausia, pues vamos a sentirnos peor, ¿no? Como el proverbio ese de que a perro flaco todos claro. son pulgas. Entonces, para mejorar eso, o sea, y también el hecho de la menopausia, de cambio vital fisiológico, cambio vital filosófico también, de ya estoy más cerca de la final de mi vida o ya he pasado esta etapa o qué he hecho con todo este tiempo, ¿no? Las diversas crisis que puede haber cuando ya vamos pasando de decena en decena, de década en década de vida. Ese tipo de cosas acaba generando más estrés y muchas veces ese tipo de cosas, un enfoque tanto colectivo, es decir, de apoyarnos en el grupo, de Mm, apoyarnos en el tribu, pero también yo abogo también, por mi forma de ser y por mi tal, por un enfoque también individual. O sea, el hecho en sí de que nosotros todos tenemos X problemas, todos tenemos X cosas, cada uno en nuestros contextos, y muchas de las veces es pararnos nosotros solos, reflexionar, clavar codos y ver, oye, ¿a dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tengo que agradecer porque estoy bien? ¿Qué creo que tengo que mejorar, tanto de mí como de mi vida, como todo eso? Creo que es una cosa que ayuda mucho a mejorar ese estrés y no vivir continuamente en esa rueda de estoy haciendo cosas para rellenar o estoy haciendo cosas porque me obligan y tal, sino un fin de semana o unas vacaciones, en vez de irnos al típico viaje que tenemos que hacer casi por compromiso social, por el que dirán, quedarnos en casa y pensar y reflexionar sobre nuestra vida. Creo que es una cosa que la gente no suele decir mucho, pero a mí personalmente, yo creo que mm. a casi todo el mundo le vendría súper bien para mejorar el estrés y para reorganizar un poco su vida. Sí, es que estamos muchas veces en ese modo de hacer, 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 y no paramos a hacer y escucharnos y mirar hacia adentro y ver cómo está el interior, qué es lo que necesitamos, el descanso también. Claro, es que vivimos ahora mismo en una sociedad que todo se publica, todo se cuenta, es súper importante tener como una vida social súper, con la agenda súper llena, si no parece que no estás haciendo nada con tu vida, ¿no? Y claro, al final acabas en un bucle de no paras y bajas el ritmo y te cuidas y demás, o sea que es súper importante. Y antes también comentaste una cosa, el hecho de que con la lactancia puedes tener, o sea, retrasar un poco cuando llega la menopausia por la cantidad de ciclos. Entonces, Claro, eh, porque sí, durante la lactancia es como el anticonceptivo natural, ¿no? Porque se produce claro, una elevación de la prolactina y esa elevación de la prolactina inhibe FSH y LH que hace que no se induzcan ciclos. O sea, uno normalmente, o sea, que no es condición, no es un anticonceptivo totalmente efectivo, como muchas mujeres y muchas personas a lo largo de la historia me podrán rebatir y con razón, pero sí que es verdad que reduce la fertilidad y que apaga un poco los ciclos de mm, una forma un poco razonable, ¿no? Cuando estás dando lactancia, pues X recursos de la madre y de la tribu y de todo están destinados a un ser que no es útil en ese momento, porque él no tiene la culpa, pero que no es útil en ese momento. Entonces, añadir otro ser que requiere recursos, que requiere atención y todo eso, no parece lo más lógico. Entonces, pues la lactancia materna inhibe un poco la fertilidad y entre ellas, pues tenemos ahí un par de ciclos un par de meses claro. que no tenemos ciclos. Claro, es que te estaba haciendo la pregunta porque pensando en lo que dijimos al principio, por ejemplo, de las pautas continuas en la medicación, una mujer que pasa a lo mejor años sin ciclos por esas pautas, significa que esos ciclos van a acabar sucediendo y por lo tanto la menopausia se va a retrasar también porque hay que hacer una X cantidad de ciclos a lo largo de la vida. Pero eso sería diferente porque esa inhibición Ah, de ciclos, esos ciclos sean ciclos de endometriosis, no ciclos de endometrio. Pero a nivel de gastar ovocitos, no es lo mismo. vale, ok, ok. Claro, yo estaba tomando como es que cuando estás en pauta continua no tienes menstruación ninguna, o sea, no estás haciendo tu ciclo Pero de porque no forma se natural. produce, pero porque no se produce descamación del endometrio. Ajá. Vale, vale, o sea que es totalmente diferente, se comporta diferente. Sí, porque Ajá, interesante. no, o sea, lo que tienes otro tipo de cosas, otro tipo de hormonas. Sí, sí. Y hay como una media de cantidad de ciclos que tengamos las mujeres o eso también varía muchísimo Eso dependiendo de cada también mujer?
varía Vale, muchísimo. O sea, decir, no sé si habrá algún número aproximado, seguramente en algún artículo lo habrá, pero no, no sé. vale, ok, ok, interesante. Bueno, pues ya hemos llegado realmente al final y hemos completado todas las preguntas que las chicas dejaron. No sé si a ti te gustaría añadir algo o contar No, algo que no, sea la súper verdad que importante de la menopausia. no, yo creo que la verdad que nos ha quedado un espacio bastante chulo, bastante interesante y nada, que todo va bien. Genial, súper. Bueno, ya están dejando algunas preguntas ahora que llegamos al final sobre los sudores y los calores y Sí, demás. Todo esto ya sí. lo Sí, respondimos, ¿vale? Y la regulación a nivel vasomotor se claro, altera y eso hace que tengamos más sangre en zonas periféricas del cuerpo y hace que tengas esa sensación de sudores y de acaloramiento. Y sí, es uno de los síntomas como más claros ujú, o más icónicos, por la mala palabra, icónicos de la menopausia. claro, sí. Bueno, igualmente, si alguien quiere volver a escucharlo y demás, este directo se va a quedar subido en mi perfil, lo vamos a subir también al canal de YouTube, o sea que pueden escucharlo en diferido todas las veces que quieran, si quieren tomar notas o lo que sea. Y por supuesto, si tienen más dudas, pues nos pueden contactar. En mi caso, yo se las pasaré a Joaquín, pero si le contactan a él directamente, pues también te podrá a lo mejor ayudar y responder. Y para acabar, Joaquín, te quería preguntar que si las chicas quisieran contactar contigo o tratarse o lo que sea, ¿dónde te pueden encontrar? Si haces consulta presencial, online. Solo, y yo por ahora solamente online. O sea, Vale, yo por ahora la verdad es que no me puedo quejar. Yo es que ahora, va a sonar un poco vacilada, mi consulta, mi lista de espera para entre verano y gente es para octubre, mediados de ok, octubre. ok. Así que poca broma. Pero si quieren me pueden consultar, que tengo consulta email, que más o menos contesto relativamente rápido. Y creo que también es otro servicio que para dudas, para interpretación de analítica, la verdad que va bastante bien. Y si alguien se quiere citar conmigo y no le importa esperar, pues a través de mi Instagram, @doctor Puerma, y ahí pueden acceder a mi web. Con eso se pueden citar Vale. conmigo bien. Y aparte de la menopausia, entiendo que también pueden contactarte para tratar otras cosas relacionadas con todo lo que es Sí. hormonal, ¿no? La endocrinología, claro, para hipotiroidismo, para alteraciones tipo SOP, endometriosis desde un punto de vista endocrino. No soy ginecólogo, pero sí que creo que hago un buen trabajo, eso espero que Mm, digan mis pacientes. Para pérdida de peso, con o sin fármacos, también creo que funciona bastante bien y todo lo que pueda haber un endocrino con algunas limitaciones, que si la limitación te digo de que no es, pues oye, te lo digo y no sería la primera vez que he devuelto una consulta por pensar que no podría dar un buen servicio. claro, genial. Y también con un enfoque integrativo, entiendo, ¿no? Porque también hay Sí, diferencias. sí, sí, Ujú. sí, a ver, sí, sí, yo intentando siempre basarme en evidencia, pero sí que al mismo tiempo dar un enfoque como más global, más funcional. Genial, súper. Está súper bien saberlo también porque hoy en día que se pueden acceder a los profesionales de forma online, pues es fantástico saber que los tenemos ahí al otro lado de la pantalla, que no te tienes que trasladar y demás para recibir, ¿sabes? Un buen tratamiento o poder consultar las dudas y demás. Yo en mi caso también, porque sé que hay muchas personas que a lo mejor escucharán esta charla y vienen por parte de Joaquín. Yo soy instructora de Pilates y también trabajo online, doy todas las clases online a más de 15 países, o sea que tengo alumnos un poco desperdigados por el mundo, damos las clases en inglés y en español y doy pues clases privadas uno a uno, donde también todo el trabajo del programa se hace de forma personalizada, grupales, pre y postnatal, también hago eventos, retiros, recientemente hicimos uno aquí en Alicante, o sea que tenemos ahí un mix entre cosas online y presenciales, pero mayormente trabajamos de forma online. Y bueno, en mi caso yo acompaño a las mujeres en la menopausia y en otros tratamientos hormonales y demás desde el punto de vista del ejercicio, que como tú comentabas antes es súper importante también, porque te ayuda muchísimo a paliar pues los síntomas que estábamos comentando antes, que pasa una mujer en esa etapa y ayudarlas pues a sentirse más fuertes, más ágiles, aliviar dolores y demás. O sea que en lo que yo pueda ayudar desde ese punto de vista, pues pueden contar conmigo también. O si tú en algún momento también necesitas, Joaquín, tener alguna referencia, iremos hablando si quieres.
porque a mí me encanta tener No. como ese network, ¿sabes? Como Ujú. esa conexión con diferentes profesionales para recomendarle a mis alumnos y demás, ya sean pues fisioterapeutas, ginecólogos, endocrinos, de todo tipo de profesionales médicos y nutricionistas también. Es decir, cuando necesitan algo, yo soy muy clara con hasta dónde llego yo y hasta dónde les puedo aportar, y me gusta tener como profesionales a los que recomendarles para que puedan también acompañarles, y muchas veces vamos de la mano y les vamos acompañando a la misma vez y trabajamos en común, que eso creo que es muy nutritivo y es muy importante también, que nos ayudemos entre nosotros como profesionales, que cada uno al final es experto en una cosa diferente. Entonces, pues bueno, lo que yo te pueda ayudar también, a ti o a tus pacientes, aquí estoy y estaré encantada también. Y nada, muchísimas gracias también por venir a la charla, por dedicarnos este ratito y enseñarnos tanto, que te lo agradezco un montón y espero que sigamos en contacto. Vale, pues lo mismo digo, que vaya todo muy bien y que, bueno, cualquier cosilla, pues ya sabes dónde estoy. Pues muchísimas gracias, Joaquín, y gracias a todos los que han estado Hasta escuchando luego. y espero verles pronto. Un abrazo muy grande, cuídate Hasta mucho. luego.